Muy bien, seguimos entonces con la unidad número 2. Hoy vamos a enfocarnos en lo que llamamos la teoría del consumidor irracional para distinguirlo de lo que estuvimos trabajando hasta ahora en relación a nuestro consumidor superracional de la teoría neoclásica tradicional. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? Básicamente, la lógica de la economía clásica parte del supuesto de que el ser humano se comporta de manera racional y lógica, y es capaz de comprender las reglas de la economía y actuar en consecuencia. Sin embargo, nosotros sabemos que los seres humanos no actuamos de manera estrictamente racional. Somos manipulables por la publicidad y por factores exógenos, como la temperatura, el momento del día, la intensidad lumínica, etc. Y además opinamos y decidimos de manera diferente según nuestro sexo o según nuestra edad, o sea, la etapa en la que estemos de nuestra vida. Entonces, lo que nos impulsa a tomar decisiones irracionales, aunque parezca raro, es justamente nuestro cerebro. Y vamos a ver cómo. La neuroeconomía se dedica al estudio de la relación entre lo que sucede en el cerebro humano durante la toma de decisiones y la conducta de los agentes económicos. Esta es una rama de la ciencia económica que se enfoca específicamente en estudiar los procesos del cerebro en los momentos de toma de decisión. Entonces, se investiga sobre cómo el sistema nervioso evalúa los riesgos de una decisión, las recompensas y las probabilidades de éxito. Los seres humanos tomamos decisiones de forma todo el tiempo, continuamente. Las mismas vienen determinadas por el cerebro, el cual evalúa todas las variables que se presentan para emitir, de un modo más o menos acertado, una decisión a partir de la cual se desarrolla un patrón de conducta. Entonces, si estamos hablando del cerebro, ¿estamos hablando de racionalidad o estamos hablando de irracionalidad? El cerebro está minuciosamente formado y evolucionado con el paso de los siglos y se encuentra con dificultades cuando tiene que manejar dinero y muchas veces nos lleva a tomar decisiones ilógicas, aunque parezca raro. Ilógicas desde un punto de vista racional, pero no desde un punto de vista emocional. Entonces, lo que nos hace irracionales justamente es lo que nos hace humanos, que son las emociones. Entonces, fíjense algunas cuestiones, ¿no? En los experimentos la gente podría no contarnos por qué hizo lo que hizo y por eso decidimos estudiar directamente sus cerebros. Porque muchas veces es muy difícil racionalizar una decisión. Entonces, cuando los científicos de la economía que están en este campo de estudio hacen experimentos y los hacen a partir de cuestionarios, digamos, la persona que responde muchas veces manipula de alguna manera esa respuesta o le resulta muy difícil identificar sus motivaciones. Entonces es mucho más sencillo directamente observar qué es lo que sucede en el cerebro. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Harvard se estudia mediante métodos neurocientíficos el comportamiento de los consumidores y la conclusión es que el 95% de la conducta de los consumidores se decide a nivel inconsciente. Entonces, a partir de acá surgen como dos ramas dentro de esta parte de la economía. La neuroeconomía observa dentro del cerebro para ver qué sucede en su interior, abordando el análisis de las reacciones químicas que influyen en la conducta. Y la economía conductual estudia, por ejemplo, cuántas personas responden positivamente a un estímulo cualquiera. ¿Cuál es el método de estudio? Se utilizan técnicas de imagen cerebral que se basan en el estudio de las señales hemodinámicas o electromagnéticas propias de la actividad del cerebro humano mientras realiza determinadas tareas relacionadas con la toma de decisiones de compra. Es decir, lo que se hace es, se colocan sensores en la cabeza
y esos sensores logran captar qué partes del cerebro se activan al momento de tomar la decisión de compra. A diferencia del tipo de estudios habituales realizados en economía, se trata de técnicas científicas fiables y reproducibles. Las principales técnicas de investigación en neuroeconomía son la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, las pruebas electrofisiológicas, el electroencefalograma, lesiones espontáneas en pacientes o el seguimiento de ojos. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros hablamos de economía, hablamos de una ciencia social. La ciencia social está condicionada obviamente por el comportamiento humano. Entonces, es muy difícil en economía generar experimentos como en otras ciencias, como en la física, como en la química, donde uno puede meterse en un laboratorio, mezclar diferentes elementos y ver qué sucede y hacerlo cientos de veces y que siempre te dé el mismo resultado. En cambio, en economía esto es muy difícil al trabajar claramente con seres humanos, todo este entorno cambia. Por eso, la neuroeconomía dentro de la ciencia económica es como lo más científico que hay, porque directamente es una máquina que evalúa cómo reacciona el cerebro ante la toma de decisiones, en particular relacionadas con las decisiones de compra. Entonces, lo que se ha logrado identificar es que el proceso de toma de decisiones está formado por 3 etapas. En la primera etapa se capta la información del entorno. En la segunda etapa se evalúan diferentes posibilidades. Y en la tercera etapa se elige la opción que más se adapte a nuestras posibilidades. Entonces, el verdadero interés de la neuroeconomía radica en que cada una de estas 3 etapas, en principio, es medible y es analizable. De este modo, se pueden estudiar estos procesos de manera cuantitativa y evaluar las formas más adecuadas de influir sobre ellos. Entonces, los métodos para la toma de decisión están representados por diferentes estructuras cerebrales con diferentes capacidades para llegar a la decisión correcta. Entonces está el método cognitivo y el método emocional. El método cognitivo también se llama método racional. Se basa en alcanzar una conclusión de forma deliberada y razonada, utilizando criterios claros que pueden ser o no equívocos. Es decir, puedo estar equivocado o no en mi razonamiento, pero hay un proceso de razonamiento que me lleva a una conclusión. El método emocional o intuitivo se basa en una actuación impulsiva, es decir, sin pensar, basada en un sentimiento repentino de que la acción que estamos desarrollando es la correcta. ¿Vieron cuando a veces uno piensa o dice, me siento bien, siento que esta es la decisión correcta, siento que esto está bien? Bueno, claramente hay elementos emocionales que llevan a tomar esa decisión. El método racional es mucho más costoso para el cerebro porque consume un montón de energía y es mucho más lento, porque hay que pasar por todo un proceso de pensamiento. La rapidez del método emocional puede ser útil en algunos momentos, como por ejemplo las respuestas al peligro. Ustedes piensen que nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces, cualquier proceso que le lleve o que implique un desgaste de energía, el cerebro trata de evitarlo. Por eso siempre las reacciones impulsivas. Entonces, las reacciones impulsivas son las primeras reacciones ante la toma de una decisión. Que si nosotros hacemos una pausa, respiramos y pensamos en, bueno, de qué se trata la decisión que tengo que tomar, qué elementos tengo que tener en cuenta, supónganse que una compra, bueno, tengo la plata, no tengo la plata, realmente lo necesito, no lo necesito, o sea, hacerse todas esas preguntas para el cerebro implican un desgaste de energía que no le gusta. Entonces, prefiere siempre esto, no, sí, sí porque está bueno, sí yo siento que esto está bueno, y entonces esa es la forma más rápida de responder. Que bueno, que tenía mucho sentido en otra época de la humanidad,
donde el ser humano tenía que defenderse de un entorno natural que era muy agresivo. Entonces, claramente, tenía que tomar decisiones muy rápidas de reconocer una amenaza y salir corriendo, o decidirse a confrontar esa amenaza. Entonces, en ese momento estaba muy bueno tener como este método emocional o intuitivo como primero. Pero bueno, con la evolución del hombre y de su entorno, y realmente, bueno, ahora es como más relevante intentar desarrollar el método cognitivo o racional, que como les digo, implica mucho desgaste de energía para el cerebro y el cerebro prefiere no hacerlo. Eva, por ahí Sí, para irme echando algunas cositas. Entonces, bueno, ese desarrollo del cerebro que dice Eva, fueron miles de años, que bueno, que llevaron a que nuestro cerebro está formado en esa evolución. Entonces, bueno, eh, funcionábamos y funcionamos, después vamos a ver, intuitivamente. Y eso es lo que empiezan a estudiar todas las neurociencias y así la neuroeconomía. O, por eso también es que a veces uno dice, bueno, no tomes decisiones en caliente, porque en caliente seguramente no la vas a razonar y probablemente no sea la mejor decisión. O desde el otro lado, un vendedor va a intentar apurarte a tomar la decisión para que, sabiendo de todo este funcionamiento del cerebro, que va a intentar no gastar muchas energías y decidir en base a otros procesos y no a un razonamiento. claro. Decía, ¿no? Mm. Sí, el problema entonces ocurre cuando nuestro cerebro está genéticamente preparado, enormemente desarrollado y evolucionado para la supervivencia en un ambiente hostil o remoto. Entonces, de repente o con el tiempo se tiene que enfrentar a un reto para el cual no fue concebido originalmente, que es la actividad económica. Entonces, la principal forma de evitar la toma de decisiones emocionales es conocer cómo actúan esas emociones y hacen de un modo subconsciente que nos orientemos hacia una decisión o hacia otra. Por eso la importancia de esta clase, para entender cómo funciona el cerebro del consumidor y qué cosas tenemos que saber para defendernos de nuestro propio cerebro. Entonces, hay diferentes áreas del cerebro donde se evalúan y se toman las diferentes decisiones. Entonces, hay un sistema de recompensas y hay un sistema de aversión al riesgo o aversión a la pérdida. El sistema de recompensas son áreas cerebrales a favor de que realicemos una acción o que tomemos una decisión. Y el sistema de aversión al riesgo o aversión a la pérdida son otras áreas del cerebro que están en contra de que esa acción se realice o esa decisión se tome. El equilibrio que resulta entre estas dos fuerzas o sistemas es la que define cuál es la decisión final. Es decir, si el sistema de recompensas es más fuerte, entonces se toma la decisión. Y si el sistema de aversión es como miedo, como rechazo, como que, viste, no me gusta, entonces le tengo miedo a riesgo, no quiero. Si ese sistema es el que predomina, entonces no se toma la decisión. Entonces, el sistema de recompensas está compuesto por una serie de estructuras que cuando se activan hacen que un individuo se encuentre motivado y positivo hacia la consecución de ciertos objetivos. Además, favorece que las personas busquen la novedad y el riesgo. Eso también le gusta. Entonces, desde el punto de vista cerebral, una recompensa sería todo objeto o hecho que genere en el cerebro un interés por él y propicie un comportamiento de acercamiento y de consumo. El sistema de recompensa cerebral utiliza un neurotransmisor para comunicarse entre las diferentes estructuras que la componen, denominado dopamina.
el sistema nervioso utiliza la dopamina para numerosas funciones, como componente químico del placer, del deseo, la motivación, el aprendizaje, la adicción o la atención. Entonces, acá el neurotransmisor, el químico que aparece acá es la dopamina, ¿sí? Entonces la dopamina es la que manda en el sistema de recompensas. Fíjense que las drogas ilegales, por ejemplo, se caracterizan por producir una intensa elevación de dopamina, levantan mucho el nivel de dopamina en el cerebro y activa el sistema de recompensas y la sensación de placer inmediato. Entonces, este sistema de recompensas es como que uno tiene un premio automático, el cerebro se genera en el cerebro una sensación de placer, de motivación, justamente por la producción de dopamina. Y fíjense, las recompensas son cruciales para la supervivencia y abarcan todos los procesos básicos de los seres vivos, tales como la bebida, la comida o la reproducción. Y también incluyen otras como el dinero, el aprendizaje o los estímulos estéticos. Entonces, este es uno de los primeros problemas con los que se encuentran los seres humanos al tratar con dinero y las recompensas económicas. Porque utilizamos los mismos sistemas cerebrales que se usan para valorar necesidades básicas para otro tipo de decisiones que tenemos que tomar. Entonces, esos mismos sistemas primitivos que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudaron a sobrevivir a lo largo de toda la historia de la humanidad, ahora esos mismos sistemas son los que mandan para tomar decisiones que son como un poco más evolucionadas. Entonces la dopamina actúa a través de 3 niveles diferentes en el sistema de recompensas del cerebro. Primero, motiva las acciones necesarias para conseguir la recompensa. Segundo, facilita el aprendizaje de cómo conseguir esa recompensa. Y tercero, fija la atención en esa recompensa. Entonces, la activación del sistema de recompensas trae consigo, entre otros cambios, una mejora del estado anímico y del nivel de alerta. La dopamina hace que la gente se encuentre bien, esté más atenta y más motivada. Bueno, acá vemos como Homero se motiva pensando en, en lo que quiere, y entonces a partir de ahí se imagina cuáles son las acciones necesarias que tiene que hacer para obtener lo que quiere, interpreta qué es lo que tiene que hacer y consigue su recompensa. Bueno, por oposición está el sistema de aversión al riesgo. El sistema de aversión al riesgo está anatómicamente menos definido que el de recompensa cerebral, aunque se sabe que en él participan determinadas estructuras como la amígdala, la ínsula, el hipotálamo, etc. Son diferentes partes del cerebro. La ínsula es una región de la corteza cerebral más primitiva que se encarga de regular la experiencia de dolor y de pérdida. Su activación propicia un aumento en la aversión al riesgo. Por lo general, el estrés físico o mental favorece una activación a través de hormonas que dan lugares a un exceso de aversión al riesgo. La activación sostenida del sistema de aversión al riesgo produce estrés, ansiedad, sensación de disgusto, dolor e incluso pánico. Entonces, fíjense que de repente toda la teoría relacionada con el sistema de recompensas está mucho más evolucionado y se entiende mucho mejor que el sistema de aversión al riesgo. Pero claramente estos dos sistemas interactúan y la forma en la que interactúan es la que define el comportamiento o el patrón de conducta. Entonces, la forma en que la misma inversión sea presentada, por ejemplo, una decisión relacionada con inversiones, ¿no? La forma en que nos presenten la información asociada a esas inversiones nos va a hacer tomar como diferentes posturas.
Cuando una decisión viene presentada como una ganancia potencial, el cerebro activa el sistema de recompensas. Cuando la decisión está presentada como una pérdida potencial, se activa el sistema de aversión a la pérdida. Entonces, si yo soy tu auxiliar de cuenta en el banco y te propongo que armes un plazo fijo, te puedo decir, si yo te digo, bueno, pensá que si pones 100 pesos dentro de 3 meses vas a tener 300 pesos y entonces con esos 300 pesos vas a poder comprar tal o cual cosa y entonces y me enfoco en los 300 pesos, posiblemente seduzca al sistema de recompensa. Ahora, si yo te vendo el mismo producto y te digo, claro, porque tenés que poner 100 pesos, porque claro, esos 100 pesos ahora no los vas a poder usar, pero bueno, después sí, lo que pasa que bueno, ahora no lo vas a poder usar, entonces es como que estás perdiendo 100 pesos ahora. Entonces, si me enfoco en el costo, entonces activo el sistema de aversión al riesgo. Así la decisión de realizar o no una determinada inversión va a depender del equilibrio que resulte entre el sistema de recompensas cerebral y el sistema de aversión a la pérdida, al riesgo o pérdida. Bueno, entonces, eh, a veces no es solamente la forma en que nos presentan la información, sino también lo que sucede dentro de nuestra cabeza cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde nos enfocamos nosotros? Si nos enfocamos en el costo de lo que tenemos que hacer o de lo que tenemos que sacrificar, o nos enfocamos en el resultado o en la recompensa, es decir, lo que va a venir después. Entonces, esto nosotros lo estuvimos estudiando y ustedes saben que al estar involucrados en el Observatorio Económico y Social del Deporte y la Actividad Física, encontramos que dentro de la economía del deporte hay un montón de aplicaciones asociadas a todo esto que nosotros mencionamos recién. Entonces ahora lo que queremos es contarles un poco esto cómo se ve o cómo se mide dentro de la economía, puntualmente en lo que sería la economía del deporte. Entonces, la irracionalidad produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión o a un juicio inexacto. Es otra forma de plantear lo que estuvimos charlando hasta recién. Entonces tomamos decisiones que no son consistentes entre el presente y el futuro. ¿Y eso cómo se ve? Eso se llaman sesgos conductuales, sesgos de la conducta. Y el primer fenómeno que aparece es la procrastinación. ¿Qué significa esto? Significa posponer una decisión cuando el costo es en el presente y la recompensa es en el futuro. Nosotros lo veíamos recién con una decisión de inversión. Si yo tengo que dejar de usar hoy 100 pesos para obtener 300 pesos en el futuro, ¿en qué me enfoco? ¿Me enfoco en los 100 pesos que tengo que sacrificar o en los 300 que voy a tener? Entonces, si el costo está en el presente y la recompensa está en el futuro, muchas veces se deja de hacer esa acción en el presente y obviamente se pierde la recompensa en el futuro. Y eso se llama procrastinar. En el caso de la economía del deporte sería, por ejemplo, entrenar hoy para rendir mejor en una competencia, es un sacrificio hoy para tener una recompensa mañana o en el futuro, y dejo de entrenar y obviamente no me va tan bien en la competencia. O alimentarme bien para tener un mejor rendimiento, para sentirme mejor. Entonces no lo hago y pierdo la recompensa en el futuro. Y ustedes vieron que estas son decisiones que estamos tomando permanentemente, es decir, acá lo aplicamos a la economía del deporte, pero se aplica en cualquier estilo de vida. Entonces, cada vez que nosotros decimos me tengo que cuidar o quiero cuidarme, y después voy, me tomo gaseosa, tomo cerveza, como pizza, como hamburguesa y demás, o sea, tomo decisiones, no actividad física, tomo decisiones que claramente están en contra de esa recompensa que es sentirme mejor o tener una mejor calidad de vida, entonces estoy de alguna manera procrastinando.
tomando una decisión que no es coherente o que es irracional. Entonces existe un ciclo de la procrastinación que tiene que ver con esto que generan esas malas decisiones, porque para el cerebro el costo de esa decisión en el presente es muy, muy alto en relación a la recompensa que voy a tener. Entonces mi cerebro decide que no quiero ese costo. Todo eso genera incomodidad, excusas, distracción. Bueno, ni que hablar, por ejemplo, de decir, bueno, voy a estudiar para que me vaya, para sacarme un 10 en un examen. Entonces, hoy sentarme a estudiar tiene un costo muy alto para mi cerebro porque no está captando la importancia de la recompensa, no la valora lo suficiente, valora más el costo. Entonces, deja de estudiar y bueno, cuando llega el momento del examen, pasa que no nos va tan bien como habíamos pensado originalmente. Otro fenómeno que aparece es el del apresuramiento. Hacemos algo hoy porque la recompensa está en el presente y el costo está en el futuro. Acá se da la situación al revés. En realidad, siento que la recompensa está hoy y el costo, o sea, yo lo voy a pagar el día de mañana. Entonces, valoro más la recompensa que lo que me va a costar. Y acá, en el caso del deporte, aparece, por ejemplo, el dopaje, que en el caso de la vida cotidiana podría ser la drogadicción o cualquier tipo de adicción, ¿sí? O bueno, la mala alimentación, cualquier situación que hoy representa o en el presente una recompensa me hace sentir bien. Sin embargo, yo sé que mañana, en 2 semanas, en 5 años, eso me va a hacer mal. Pero como falta todavía para que yo lo sienta, entonces prefiero el beneficio hoy. Bueno, aparece un fenómeno que se llama la mano caliente, esto está ya aplicado al deporte, y supone que un jugador o equipo tiene mayor probabilidad de éxito si previamente ha tenido éxito. Este es un razonamiento, esto es una forma de pensar, ¿cierto? Esto, como ya tuvo éxito, entonces lo va a seguir teniendo. Esto es una falacia, es decir, es un razonamiento que no es válido y surge como consecuencia de un sesgo de memoria, es decir, como que, a ver, es muy difícil realmente acordarnos de toda la historia, por ejemplo, de ese deportista o de ese equipo. Entonces, como nos acordamos solo lo último que pasó, bueno, las últimas veces le fue bien a ese equipo, entonces probablemente siga ganando. Otro fenómeno, otra cuestión que aparece es la ventaja de jugar en casa. Entonces esto es un exceso de confianza. Los equipos tienden a ganar más partidos cuando los juegan en casa que en un campo ajeno. Y esto se verifica para los equipos, pero no se verifica en deportes individuales. No sucede lo mismo. Bueno, aparece el sabotaje, el dopaje y el arreglo de partidos. El sabotaje implica disminuir la actuación del rival con actuaciones fuera de los límites legales. Esto es, aumento del sabotaje implican más tarjetas amarillas, o sea, cómo se mide después con las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas. El dopaje es el uso de sustancias que contribuyen al aumento de rendimiento fuera del espíritu deportivo. Bueno, ustedes saben o han escuchado seguramente hablar del antidoping, que es todo lo que se hace justamente en el deporte para tratar de evitar situaciones de dopaje. Entonces, lo que se ha descubierto es que cuanto más complejas son las habilidades que se necesita para un deporte, menos probable es que el dopaje aumente sus probabilidades de éxito. Cuanto más difícil es desarrollar el deporte, menos probabilidad de que el dopaje le mejore el rendimiento. Por eso en general, bueno, se ve mucho el dopaje en ciclismo, vieron que es una actividad como de coordinación básica,
donde aparece mucho las cuestiones relacionadas con el dopaje. El arreglo de partidos, manipular un partido, ¿sí? Que haya como un anormal porcentaje de victorias o incluso de derrotas. Hay muchas veces que se pierde a propósito y eso no está bueno. Y bueno, por último, esto se los dejamos para que ustedes lo revisen. El análisis de las finanzas personales es la gestión financiera que requiere un individuo o familia para presupuestar, ahorrar o gastar sus recursos monetarios a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros. Y acá aparecen estas cuestiones que estuvimos hablando: decisiones de inversión, decisiones de compra, cómo evaluarlas, cómo pensarlo, tratar de salirnos de los sistemas intuitivos para todas estas decisiones. Y para esto, nosotros les recomendamos 2 bibliografías: La economía de tu vida, de Tomás Bulat, y Mis finanzas personales. Esto es para ampliar y para que ustedes puedan desarrollar esta parte de